capítulo 31. Estamos viendo el verso 11, el cual dice así la palabra de Dios. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Besán. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes. Y ayunaron 7 días. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos envíe su palabra en esta tarde. Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos las gracias esta tarde, Señor, por el privilegio que tú nos permites, Señor amado, abrir tu palabra. Te pedimos, Cristo de la gloria, que abra nuestro entendimiento esta tarde para que podamos entender tu palabra, que podamos, Señor, hablar de ella con autoridad, que podamos hablar de tu palabra, Señor, esta tarde, y que tu palabra corra y fluya y tu nombre sea glorificado. Oh Dios mío, gracias te damos, porque tú nos das este privilegio, Señor, de estar en este lugar adorando tu nombre. Glorifíquese de una manera especial, Señor. Gracias te damos porque tú, Señor, sigues siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En esta tarde te pedimos, Señor, tu bendición. Que tu palabra, Señor, nos hable a cada uno de nosotros. Y que podamos ser instruidos y edificados a través de tu palabra y aprender de ella en esta tarde, Señor. Gracias por todo tu amor, tu bondad. En el nombre de Cristo lo rogamos. Limpia los aires, Señor, aleluya. Gracias Dios, gracias Rey, amén y amén, aleluya. Gloria a Dios, puede sentarse, hermano. Dele un gloria a Dios al Señor, para que no se sienta en su silencio cuando se sienta. Quiero que meditemos en un tema esta tarde. La victoria se volvió en luto en los montes de Gilboa. Una vez más, el tema de esta tarde, la victoria se volvió en luto en los montes de Gilboa. Quiero que meditemos, hermanos, en estos versículos de la Biblia que hemos leído. Y una de las historias del primer rey en Israel, que siempre que he leído toda la historia del rey Saúl, lo que él hizo, fueron momentos también que él tuvo de éxito cuando él inició su reinado. Y también es conmovedora la historia de los días de finales que tuvo el rey Saúl. Y siempre me ha conmovido porque, ¿sabe por qué me ha conmovido? Y he pensado y he meditado todo el tiempo que he leído. Este rey, hermanos, que fue el primer rey en Israel, fue la razón porque él, hermanos, llegó a un punto a desobedecer a Dios. Y el desobedecer a Dios no le trajo éxito en los últimos días de su reinado. Todos nosotros conocemos y algo tenemos que aprender, hermanos, en esta tarde. La única forma de poder estar agradando a Dios es de estar siendo obedientes a su palabra. Usted no puede decir yo tengo éxitos en el evangelio. Alguien no puede decir yo soy bendecido en el evangelio si usted no está obedeciendo lo que el Señor ordena en su palabra. Lamentablemente, hermanos, muchos hombres en este tiempo actual que vivimos
que, hermanos, están dentro de las iglesias, no obedecen a Dios, no están obedeciendo a Dios, los mandamientos de Dios, no están guardando la palabra del Señor. Y por ello, hermanos, no hay fructividad en sus vidas. No hay, hermanos, crecimiento en sus vidas espirituales. Todos nosotros, Dios nos ha llamado con un propósito a este evangelio. A usted no crea que está solo por estar aquí. Todos nosotros no hemos venido a este lugar, hermanos, al evangelio porque nosotros, hermanos, hayamos querido. Dios ha depositado algo especial en nuestras manos. Dios ha depositado algo maravilloso que el mundo de allá afuera no lo ha recibido. La Biblia dice que el Señor nos ha dado de las arras del Espíritu Santo a nosotros. Y ese Espíritu Santo deberíamos de cuidarlo en cada uno de nosotros. Porque el cristiano, cuando, hermanos, ya no obedece al Señor, ¿sabe qué es lo que sucede? El Espíritu de Dios se aparta de él. Cuando el hombre es desobediente, cuando el cristiano ya no le interesa la palabra de Dios, ya no le interesa estar en la presencia de Dios, hermano, ya no hay un ferviente deseo de sentir la gloria de Dios en su vida. Y por eso usted ve muchos cristianos dentro de las iglesias que les da igual, hermano. Les da lo mismo. Se manifiesta el Espíritu Santo, no se derrame. Pareciera que ellos, hermanos, entran a una rutina, hermanos, que vienen a la iglesia. Oh, sí, ya es el tiempo de la alabanza. Y están cantando, abriendo la boca y ya no quieren, hermanos, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando es el tiempo de la palabra, les agarra una movedera que ya no quieren oír palabra de Dios. Espero que no haya nadie aquí esta tarde. Y si hay alguno, pues, mire, mejor esté quietecito. Aleluya, venimos a oír palabra de Dios en este lugar. Y nosotros miramos la historia de Saúl. Un hombre, hermanos, que parecía que Dios lo levantó para que fuera un verdadero líder en el pueblo de Israel. Y dice la Biblia, hermanos, que llegó al punto que el pueblo de Israel miraba a los otros, hermanos, naciones, las otras, hermanos, ciudades, los otros países que estaban ahí, que tenían reyes. Entonces el pueblo dijo, queremos también nosotros un rey. Y la Biblia dice que Dios levantó a este hombre rey, hermanos, como rey en Israel. Saúl era un hombre, hermanos, grande, dice la palabra de Dios. Y este hombre era hermoso, hermanos. Dice que era entre los más hermosos del pueblo de Israel. De todos sus hombros hacia arriba, no era nadie parecido de los que estaban ahí. O sea que Dios siempre elige algo especial. Y usted puede decir, pero yo soy feo. Usted pudiera decir, ¿por qué Dios se fijó en mí? Si a mí quizás nadie me quiere, pudiera decir alguien. Pero quiero decirle que en las manos de Dios, si nosotros estamos y si Él está con nosotros, somos una saeta en sus manos. El diablo, hermanos, no podrá contra aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su nombre en esta tarde. Aleluya. Una de las cosas que el cristiano debe de anhelar, que el Espíritu de Dios esté en su vida. Una de las cosas que nosotros debemos, hermanos, de estar siempre al cuidado en el servicio, hermanos, es estar velando que el Espíritu de Dios esté guiando nuestra vida. Cuando no sienta el Espíritu de Dios, es tiempo de afligirse. Es tiempo de volver a Dios y decirle, Señor, ¿qué pasa que yo no siento el Espíritu de Dios? Yo no siento tu Espíritu. ¿Será que te he ofendido? Quizás porque a veces uno, hermano, hace acciones, hace cosas, hermano, que a veces uno mismo dice están bien, pero delante de Dios no están bien. Delante de Dios, hermano, Dios mira aquello que no es agradable lo que nosotros hacemos. Y a veces nosotros decimos, parece bien, y nosotros lo hacemos.
Y eso es lo que ocurre cuando ya no sentimos la gloria y la presencia de Dios en nuestra vida. Es necesario pasar un examen de conciencia, y quizás decirle, por eso el salmista oraba y decía: Señor, perdóname por los pecados aún ocultos que he cometido. Perdóname, Señor. Esas oraciones deberíamos de hacer nosotros. Pero ahora a muchos cristianos les da igual. Ya no sienten esas corrientes del Espíritu Santo y les da igual, y así se van enfriando y enfriando y enfriando. Amén. Cuando saben el Espíritu, ahora ya no danzan y así se sienten tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas, hermanos, que pudiera ser que nosotros hagamos que a Dios no le están agradando. Y es tiempo de volvernos a Él. Hermanos, el rey Saúl estaba como rey. Dios lo había puesto como rey en Israel. Grandes victorias que él obtuvo cuando él comenzó en su reinado. La Biblia habla, hermanos, de los de Jabes de Galaad. Y dice la Biblia que allí en Jabes de Galaad se había levantado un rey de los amonitas. Y dice que este rey, hermanos, los de Galaad le dijeron, los de Jabes le dijeron: queremos hacer alianza con ustedes. Y dice la Biblia, hermanos, que el rey les dice: bueno, hay una condición para poder hacer alianza con ustedes. Y esa condición es que todos los de Jabes que se saquen el ojo derecho. Y cuando se saquen el ojo derecho, entonces nosotros vamos a hacer alianza con ustedes. Y dice la Biblia que los de Jabes le responden, hermanos, y le dijeron: está bien, pero vamos a buscar si alguien nos defiende. Y si el día de mañana no encontramos a nadie, estamos a la disposición de ustedes, les dicen a los amonitas. Y la Biblia dice, hermanos, que en ese momento cuando dice la Escritura, estaba el pueblo. Los de Jabes vinieron y se reunieron con todo el pueblo de Israel y le dijeron lo que estaba ocurriendo. Y dice la Biblia que el pueblo, cuando oye aquello, hermanos, que le había pedido los amonitas, el rey amonita le había pedido a los de Jabes, dice que todos comenzaron a llorar. Y lloraban. Y hermanos, en ese momento cuando el pueblo está llorando, dice que venía el rey Saúl, ya era rey, hermano, y venía caminando, venía arriando sus bueyes, venía arriando sus vacas, hermano. Y dice que cuando él oye aquel llanto que había dentro del pueblo, dice la palabra de Dios que pregunta Saúl y les dice: ¿por qué llora el pueblo? ¿Por qué hay dolor dentro del pueblo? Y dice la Biblia, hermanos, que el pueblo le contó la situación porque lloraban. De repente dice la Escritura que vino el Espíritu Santo sobre el rey Saúl y le entró ira dentro de él. Y él dijo: vamos a hacer algo. Dice que le traigan unos bueyes, dijo el rey. Los vamos a partir en pedazos. Alabado sea la gloria de Dios. Y cuando él los parte, los envía en todos los territorios de Israel. Y les hace a los mensajeros, les dice: miren, díganles a todos los de Israel, a los hombres valientes, que si alguno no sale, así como todos los bueyes que ellos tienen, así como estos bueyes que van partidos en pedazos, van a ser partidos todos los bueyes de ellos. Ese es el hombre líder que Dios había levantado en Israel. Alabado sea la gloria de Dios. Ese era el hombre que Dios quería que reinara en Israel. Hombre guiado por el Espíritu Santo, como comenzó, ¿verdad? Y eso, hermanos, cuando yo miro toda la historia del rey Saúl, hermanos, eso uno puede decir: ese es el éxito que debe de tener todo líder y todo buen cristiano en el Señor. Aleluya. Y dice la Escritura que dice que cuando todo el pueblo de Israel vio a los mensajeros que había mandado Saúl, les entró temor y fueron estremecidos y dijeron: bueno, pues vamos a salir todos. Salió todos los hombres de guerra, los valientes en Israel, y les dijeron a los mensajeros que habían enviado a los de Jabes, les dice el rey Saúl: el día de mañana ustedes van a ser libres.
Aleluya. Y dice la escritura, hermanos, que así fue. Cuando todo el pueblo se levantó y vinieron, el rey pasó revista a todos los hombres de guerra. Aleluya. Esa guerra había victoria. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con el rey Saúl. Si Dios está con nosotros, habrá victoria en toda la batalla. Si Dios está con nosotros, habrá triunfo. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso le digo y le vuelvo a repetir en esta tarde, si el Espíritu de Dios está con nosotros, siempre habrá victoria. Aleluya. Dice la escritura, hermanos, que dice que cuando él pasó revista a todos los hombres de guerra por la mañana dice que esa tarde se levantaron y fueron y pelearon contra los amonitas y hubo victoria. ¿Sabe por qué? Porque hermanos, esta ciudad de Jabes estaba en grave aprieto. Pero como el líder que estaba ahí, estaba la gloria de Dios respaldándolo, no había temor que se podía enfrentar ante sus enemigos. Siempre los filisteos, los amonitas, todos estos hombres, hermanos, los filisteos siempre tenían guerra contra el pueblo de Israel. Aún antes del reinado del rey Saúl, se recuerda a usted que ellos mismos tomaron el arca de Jehová, dice la Biblia, y se la llevaron hacia el lugar donde ellos estaban, a donde estaba el dios de ellos, Dagón. Dice que se llevaron y se habían robado el arca de Jehová cuando no había rey en Israel. Entonces los filisteos siempre tenían guerra contra Israel. Pero cuando el rey Saúl ya estaba, hermanos, entonces dice la escritura que estas batallas eran ganadas porque el Espíritu de Dios estaba con él. Dice la Biblia que cuando, hermanos, una de las desobediencias que el rey Saúl comete no fue agradable delante del Señor. Y cuando él desobedece a Dios, el Espíritu de Dios se apartó de él. Dice que Dios le había dicho: tenés que destruir a todos los de Amalek, y él no los destruyó a todos. La Biblia dice que dejó la parte mejor y dice que perdonó la vida al rey. Cuando esto desobedece, a veces, por eso le digo, hay cosas que nosotros pudiéramos estar haciendo que pareciera que son buenas delante de nosotros, pero delante de Dios no son agradables. Amén. Entonces, ¿por qué no siente ya el Espíritu de Dios el hermano? Hay cosas que no son agradables que pudiéramos estar haciendo. Aleluya. Y dice la Biblia, dice la escritura, hermanos, que cuando él perdona la vida al rey, dice que viene. Oiga lo que hace cuando se presenta ante el profeta Samuel. Samuel le dice: has obedecido lo que Jehová te mandó. Él le dijo: sí, he obedecido. Cuando él dice estas palabras, primera mentira que él da, que no obedeció. Cuando Samuel le dice: oigo unos balidos por ahí, le echa la responsabilidad y la culpa al pueblo. Y él dice: no, pues ellos trajeron, el pueblo trajo estos bueyes, estas ovejas para ofrecer sacrificio a Jehová. Y le dice el profeta: ¿acaso Dios se agrada del sacrificio? Es mejor obedecer a Jehová, le dijo el profeta. Alabado sea la gloria de Dios. Es mejor obedecer a él. ¿Para qué? Le dijo: vas a ofrecer sacrificio si lo que él te ha mandado que hagas no lo estás haciendo. Alabado sea la gloria de Dios. Muchos cristianos ahora en día se conforman con venir a la iglesia y levantar sus manos al cielo, cantar y irse para afuera, allá en la calle o a donde quiera, y allá comienzan a meter, hermanos, cometer pecado delante de Dios. No se conforme solo con estar aquí, confórmese con agradar a Dios siempre. Allá afuera buen cristiano, aquí adentro buen cristiano, y a donde quiera es conocido. Alabado sea la gloria de Dios. Aleluya. Y él le dice, el profeta le dice: bueno, pues si esos balidos que yo estoy oyendo por ahí,
Sí, pues son unas ovejas. Y aquí está el rey también que le perdoné la vida. Este hombre ahí, hermanos, Dios, él hace el reino que él tenía. ¿Sabe qué es lo que pasó? Lo rompió. Su relación con Dios, Dios se apartó de él. ¿Por qué? Porque ya, hermanos, había hecho algo que a Dios no le había agradado. Por eso el Espíritu de Dios es celoso, decimos, ¿verdad? Usted lo sabe. Todos los que están en la silla saben. Todos los que están ahí sentados saben que el Espíritu de Dios es celoso. Y cuando no sentimos el Espíritu de Dios, es algo que está pasando, hermanos, en nuestra vida. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso nosotros debemos de pedirle a Dios que esté el Espíritu Santo siempre en nosotros. Cuando esté en su casa, ore al Señor. ¿Cuándo fue el último día? ¿Cuándo fue el último momento que usted estuvo en su casa? Se encerró quizás en un cuarto y comenzó a orar y comenzó a sentir la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo lo administró? Alabado su nombre. Pero lamentablemente la iglesia ahora tiene tiempo para todo. Tiene tiempo para meter tantas horas en el trabajo. Tiene tiempo para hacer aquello. Tiene tiempo para lo otro. Pero para Dios no tiene tiempo. Porque cristianos no solamente se vienen a orar aquí a la iglesia. También allá en la casa podemos orar. Aleluya. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted apartó una hora de consagración con Dios? Aleluya. No me lo digan. Ahí quédese usted con eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, si ahorita hace un ratito diga usted oré. Pero ¿cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo lo administró cuando usted estaba orando? Lamentablemente estamos entrando en un tiempo, hermanos, que como le vuelvo y repito, que no hay tiempo. No queremos darle tiempo a Dios. No queremos darle tiempo a Dios. No queremos estar ese tiempo a solas con Dios. Y la Biblia, hermanos, dice que el Espíritu de Dios, dice que Dios le pesó tanto haber puesto a Saúl por rey en Israel. Y dice la Escritura que desde ese día ya no fue el mismo el rey Saúl. Ya no fue igual. Cuando estaba el Espíritu de Dios que estaba con él para poder enfrentar las batallas. Ahora en ese momento en adelante ya no estaba el Espíritu de Dios. Vino un espíritu de parte de Dios, pero era un espíritu malo que lo atormentaba a él. Dice que él ya no había tranquilidad en él. Él ya no se sentía bien en todos los momentos. Hay muchos que han pensado, muchos predicadores, muchas personas estudiosos de la Biblia que han pensado que, hermanos, el espíritu que le llegó a Saúl era un espíritu de depresión. Tenga cuidado con ese espíritu. Muchos cristianos están, hermanos, a veces dicen, me siento deprimido. El demonio es que lo tiene atormentado. Reprenda eso. Aleluya. Amén. Y dice la Escritura, hermanos, que cuando el rey Saúl dice que él quería, hermanos, estar tranquilo, mandaron a llamar a un jovencito. Y dice que ese jovencito lo llamaron y cuando él tocaba con el arpa, alabado sea la gloria de Dios, cuando él cantaba con aquellos salmos que Dios le había dado, dice que él se sentía bien y dice que él se sentía tranquilo. Hay muchos cristianos que a veces están dentro de la iglesia y dicen, solo me siento bien cuando estoy dentro de la iglesia. Y allá afuera, ¿qué? Allá afuera siempre tiene que estar el Espíritu de Dios en nuestra vida. Bendito sea la gloria del Señor en esta tarde. Procure que el Espíritu de Dios no se aparte, que esté siempre con nosotros, hermanos. Y dice la Biblia que el rey Saúl dice que cuando vino aquel filisteo, hermano, aquel hombre gigante, todos conocemos la historia que dice la Biblia, que dice que venía y atormentaba al pueblo de Israel y le decía si había alguien que peleara con él. Había alguno que peleara y lo enfrentara. Nadie tenía valor.
Saúl no tenía valor. ¿Sabe por qué? Cuando él tenía la valentía de poder enfrentarse como rey, él dice que no tenía valor, tenía miedo. Y todo el pueblo tenía miedo cuando oían las palabras del gigante. Alabado sea la gloria de Dios. Es que cuando oigamos la voz del diablo, siempre, si no está el Espíritu de Dios, hermano, en nuestra vida, habrá temor. No habrá fuerza para reprenderlo. No habrá fuerza para poder, hermanos, hablar y decirle: el Señor te reprenda a toda esa fuerza del enemigo. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, vamos a tener, hermanos, siempre palabra en nuestra boca. Dele gloria al Señor en esta tarde. Mi alma alaba al Rey, aleluya. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que venía el pueblo y se escondía. Y dice que sucedió que por ahí estaba un joven, y este tenía el Espíritu de Dios. No era guerrero, no era, hermanos, un hombre que estaba experimentado en la batalla de enfrentarse en alguna guerra. El único que había matado era un león, apacentando las ovejas de su padre. Cuando él llega, hermanos, y la Biblia dice que oye aquel hombre que estaba hablando y decía esas palabras, si había alguno que pudiera con él pelear. Y miró él cuando le lleva el alimento a sus hermanos. Dice la Biblia que él dijo: bueno, ¿y quién es ese hombre? ¿Quién es ese incircunciso que está hablando en contra del pueblo de Dios? ¿Cómo se atreve a hablar de esa palabra? Y él dijo: veo que todos ustedes tienen miedo. ¿Y a dónde está el rey también?, pregunta David. Mire, cuando alguien anda el Espíritu de Dios, ¿verdad? Aleluya. Cuando alguien, hermanos, anda el Espíritu de Dios, no le tiene miedo. Cuando alguien mira, hermanos, que el Espíritu de Dios está en su vida, y si alguien se enfrenta a un endemoniado, ora por él y no tiene miedo. Pero cuando alguien se cree y dice: no, pues no estoy tan bien, y dice que vamos a ir a orar por un endemoniado, no, yo no estoy preparado. Muchos cristianos dicen así. Las iglesias están llenas, pero para poder ir a orar por una persona así, 2, 3 se hacen presentes. ¿Sabe por qué? Porque no está el Espíritu de Dios en sus vidas. Y la Biblia dice, hermanos, que ocurre de lo que pasó, que entonces dice David: ¿a dónde está el rey? ¿Y qué van a dar para que pueda alguien que venza? Bueno, el rey está ofreciendo a su hija y le va a dar honores también. Y dice la Biblia que David vino y se enfrentó contra aquel filisteo. Todos conocemos la historia. No me quiero alargar mucho porque quiero llegar a donde quiero llegar en este mensaje. Y la Biblia dice, hermanos, que él venció, David venció al gigante, venció a, hermanos, a Goliat. Y cuando él lo vence, dice la palabra de Dios, que entonces el rey Saúl dice que, hermanos, lo coronó de honores también a David. Pero también sucede algo, que cuando el pueblo dice que llegaron, y dice en un momento de esta batalla que David peleó contra el gigante y lo venció, había un canto en el pueblo de Israel. ¿Cuál era el canto que decían? Saúl mató a sus miles, David mató a sus 10,000. Y el pueblo cantaba esas algarabías porque ellos sabían la victoria que ellos habían tenido. Ya no iban a ser siervos de los filisteos, porque había un jovencito que se había levantado con el poder de Dios, alabado sea su nombre, y había vencido a este Goliat. Aleluya. Pero ocurrió algo. La Biblia dice que cuando Saúl oye esto, ¿sabe qué le entró? Celo. El demonio que tenía, que lo atormentaba, le entró más ira. Y dijo: quiero una oportunidad. Quiero una oportunidad para matar a David. Quiero encontrarlo y acabar con él. ¿Cuántas veces no intentó? Aún tocando, le dice la Biblia, estaba el hermano David al rey Saúl, cuando él le estaba cantando,
venía por momentos y el espíritu malo lo atormentaba a Saúl, y dice que intentó y le tiró la lanza para poder matar a David. David se esquivió. ¿Sabe por qué? No era David, era Dios protegiéndolo y cuidándolo. Alguien podrá decir: no es que fui bueno, por eso me esquivié este accidente. No, sabe, Dios tiene un propósito con usted, y si nosotros no los hemos muerto, y si nosotros, el Señor no los ha llevado, es porque tiene un plan para nosotros todavía. Tenemos que hacer algo todavía. Alabado sea la gloria de Dios, y es trabajar y es esforzarnos en la obra del Señor. Aleluya. Y la escritura dice, hermanos, que David escapó y se fue. Pero eso ocurría. En un momento dice que cuando él estaba, que tanto que lo buscaba con sus hombres para matar a David, dice la Biblia que le ayudaba Jonatán, le ayudaba Mical, la hija, estos eran hijos de Saúl. Y dice que en un momento cuando ya era mujer, hermanos, Mical de David, dice la escritura que vino el rey Saúl y fue a buscar a David. Cuando él lo va a buscar a la casa de él porque quería a sus hombres, los manda a traerlo. Y les dice: vayan a buscarlo. Y dice la Biblia que fueron. Y dice que les dice Mical: fíjense que no puede ir, porque ella agarró, dice la Biblia, que ella se dio cuenta que iba a enviar a esos hombres Saúl. Y dice que lo descolgó por una ventana a David. Y David se escapó y se fue. Y ella viene y agarra, hermanos, una imagen, dice la Biblia, y la pone sobre la cama. Y cuando ella la pone sobre la cama, llegan los hombres que iban a buscar a David para llevárselo al rey Saúl. Dice que les dice Mical: no puede ir, no puede levantarse porque está enfermo. La Biblia dice que vinieron estos hombres y le llevaron la noticia a Saúl. No puede. Mical manda a decir que está enfermo. Saúl estaba tan enojado. Saúl quería destruir la vida, matar, terminar con la vida de David. Y la Biblia dice, hermanos, que les dice Saúl: vayan y búsquenlo otra vez. Y si está enfermo, tráiganmelo así con todo y la cama, que yo quiero verlo. No lo quería ver para darle una medicina. No lo quería ver para darle, quizás le dolía la cabeza, darle una Panadol. No. Quería terminar con la vida de él. Porque el espíritu malo que tenía Saúl, hermanos, quería destruir con la vida de David. Y la Biblia dice que fueron los hombres y le dicen a Mical: bueno, el rey manda a decir que nos des la oportunidad de llevarlo también así juntamente con la cama. Bueno, ahí está, les dijo Mical. Se lo llevaron. Pero cuando llegan allá y destapan, era una imagen que llevaban ahí. Aleluya. ¿Sabe? El rey Saúl se enojó tanto y le dice a Mical: ¿por qué me has hecho esto? Le dijo: si yo quería matar, tú estás defendiendo a mi enemigo. Imagínese usted. Y dice la Biblia que en ese momento andaba así, de esa forma, atormentado de Saúl. Dice que se fue, mandó a buscarlo otros hombres en Ramá. Dice que estaba Samuel. Por ahí llegó David también. Se dio cuenta Saúl que ahí estaba. Envió mensajeros a buscarlo ahí en Ramá. Y dice la Biblia que cuando llegan aquellos hombres, los hombres que había mandado Saúl, dice que habían muchos profetas que estaban ahí reunidos. Y dice que los hombres que envió Saúl, dice que se unieron juntamente con los profetas también y comenzaron a danzar. Aleluya. Y luego dice la escritura que Saúl dijo: bueno, pues me toca ir a mí también. Y dice que fue a Ramá, y cuando él llega ahí estaba Samuel, dice la palabra, y le pregunta. Y cuando Saúl llega, también el Espíritu de Dios, oiga esto, cómo es el Espíritu Santo de Dios, que siempre hay personas que dicen: yo siento el Espíritu de Dios y ando quizás haciendo cosas inagradables de Dios. No se conforme con eso. La Biblia dice que muchos van a llegar allá y van a decir: Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Aquí confórmese con hacer la voluntad del Señor, hermano. Estar bien con el Señor hoy, tarde y mañana y tarde. Y en la noche. A las oscuras no hay que hacer pecado. Hay que siempre hacer la voluntad del Señor.
Y la Biblia dice, hermanos, que cuando viene Saúl a buscarlo, ni había llegado donde estaba Samuel y donde estaban los profetas y estaban profetizando. El Espíritu Santo vino sobre Saúl también y comenzó a danzar, comenzó a profetizar. Se oye entre el pueblo y dicen, también Saúl está en medio de los profetas, porque allá está profetizando, allá está danzando. Alabado sea la gloria del Señor. Mire que Dios es tan bueno con nosotros, hermanos. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿qué podemos ver? La final historia del rey Saúl esta tarde. Una de las finales de las historias que encontramos del primer rey en Israel fue tan difícil y tan triste. Porque primero desobedeció a Dios. Y el desobedecer a Dios lo llevó, hermanos, a cometer cosas que delante de Dios estaban pecaminosas. Dios había prohibido al pueblo de Israel de poder consultar con agoreros, con hechiceros. Eso era prohibido. Dios le había prohibido al pueblo de Israel que hiciera. Y también a nosotros. El Señor nos ha prohibido eso. Hermano Mardoqueo tocaba de eso ayer. Y mire, y dice la Biblia que cuando viene el rey Saúl, hubo un día que ese espíritu que lo atormentaba, no lo dejaba tranquilo. Y él dijo, pues, ya viene ratos. Qué bueno que examinó, pero ya era demasiado tarde cuando él pensó eso. Porque Dios a veces le da oportunidad al hombre. Y esa oportunidad que Dios le da es para que el hombre se vuelva a él. Pero hay momentos que cuando el cielo se cierra y ya no hay respuesta. ¿Por qué? Porque el hombre ha cometido de todo y ha hecho de todo delante de Dios. Gracias a Dios que nosotros todavía tenemos oportunidad. Viene día que ya no habrá oportunidad, ya no habrá tiempo. Y dice la Biblia, hermanos, que el rey dijo, bueno, voy a consultar a Jehová. Tal vez Dios me responde, tal vez Dios me escucha. En aquellos momentos que se sentía él, hermanos, quizás con aquella depresión que tenía, que se sentía triste y ya no hallaba sentido la vida. Ya se sentía él que ya no tenía alivio, ya no sentía tranquilidad en él. Voy a consultar a Dios, dijo él. Tal vez Dios me escuche y me da una palabra. ¿Por qué no? ¿Por qué dejar tanto tiempo? ¿Por qué dejar que escapar el tiempo? Esperar quizás y decir lo haré mañana. Mañana me voy a firmar. Otro día lo voy a hacer. No, eso hoy es la oportunidad. Y la Biblia dice, hermanos, que él decidió buscar a Dios. Pero cuando él decide buscar a Dios, ya no hay respuesta de parte de Dios. Dice que él consultaba por medio de profeta. Dios no le respondía ni por profeta y ni Dios ya no le hablaba. Para este mundo viene también día donde Dios ya no va a hablar sobre esta tierra. Nosotros a veces despreciamos cuando la palabra de Dios está. Oh, ahí está el gritón del predicador ahorita. Cruzada la pierna, mascando chicle. Digo eso porque no hay nadie aquí mascando chicle. Digo eso porque no hay nadie que esté cruzada la pierna. Sí, pero hay gente que no le interesa, hermano, cuando está la palabra de Dios. O pudiera ser que ahí alguien esté el bultito, ¿verdad? Sentado en la silla. Y su mente allá por Júpiter. Aleluya. Me voy a casar el sábado. Hermano Alex, gloria al Señor. Sí, hermanos, es importante de que le prestemos atención a la palabra. Porque viene día donde no oiremos más este pregón. Porque nosotros estamos en el cielo. Estamos con Cristo. La gente ya no oirá esta palabra. Y la Biblia dice, hermanos, que Saúl dijo, bueno, yo quiero que Dios me responda. Pero Dios ya no le hablaba ni por profeta, ni por Urim, ni por nada. Se sintió tan triste y decepcionado de la vida.
Porque cuando no está el Espíritu de Dios hay decepción y de todo le puede llegar a la vida del hombre. Y dice la Biblia que de tanto que ya no podía hacer nada, que ya la vida se sentía agobiado, se sentía de todo tristeza, dolor, de todo le llegaba a su cuerpo. Él dijo, pues no hay otra salida que ir a consultar a aquella señora ya. Tal vez ella me pueda dar una palabra. Tal vez ella me pueda dar una palabra de aliento. Tal vez ella me pueda dar una palabra para salir de esta situación, de esta vida que tengo tan arruinada. Pero ¿sabe qué? Él mismo se había buscado. Él mismo se había buscado vivir así. Dios lo había levantado para que fuera un líder. Dios lo había levantado para que él tuviera victorias en Israel. ¿Para qué Dios nos ha levantado a nosotros? Para que tengamos victorias en el Evangelio. Pero lamentablemente muchos se apartan de esta bendición y ya no obtienen victoria, sino solo derrota. El diablo hace y deshace con ellos. El diablo hace y deshace con su familia, con su misma vida. Y ahí lo está cacheteando el diablo. Y él dice, mejor baja la cabeza. No tiene autoridad para reprender. ¿Sabe por qué? Porque no hay autoridad del Espíritu Santo en su vida. Y la Biblia dice, hermanos, que David vino y le dijeron, por allá a la vueltecita está una señora que le puede ayudar, Rey Saúl. Quizás le dijeron los criados o los allegados a él. ¿Y dónde está? Les dice, bueno, y se la llevaron ahí por Endor, dicen que está una. Y dice que vinieron y lo llevaron. Vamos, Saúl estaba tan, hermanos, confundido que no hallaba qué hacer. Vamos a buscarla. Y dice que se fueron y buscaron. Cuando él llega a donde, hermanos, ahí en Endor, dice la palabra, llega donde la señora y le dice, mira, yo quiero que me hagas llamar. Al que yo te diga que me traigas, tú me lo harías. La mujer le dice, para mí está prohibido eso. Yo no puedo ayudarte. Mire, entonces, qué decepción de Saúl, hermanos, cuando oía las palabras aún de la misma mujer esa. Y él dijo, pues si esta mujer dice que me puede ayudar y dice que no. Entonces le dice ella, yo no puedo ayudarte porque aquí en todo Israel, Saúl, ¿no has oído que Saúl ha prohibido y ha desechado a todos los brujos y a los adivinos? Y le dice el rey, no te preocupes, no te va a pasar nada. A escondidas del pastor. Allá anda por Walter Mercado. Que le lean las manos. Y buscar a los adivinos. Y el rey Saúl le dice, no te preocupes, no te va a pasar nada. Y aquella mujer le dice, bueno, ¿y a quién quieres que te haga subir? Hazme subir a Samuel, le dijo. Porque él me dio palabra a mí cuando yo iba a ser rey. Y ahora quiero hablar con él porque ya Dios ya no me responde, le dijo. Hasta esto no se daba cuenta la mujer que él era Saúl. Y dice la Biblia, hermanos, que la mujer consultó a los espíritus que ella consultaba. Y ese demonio que subió, dice que le dice, cuando ella lo mira, le dice al rey, bueno, le dice a Saúl, tú eres el rey Saúl, ¿por qué me has mentido? Y dice la escritura que le dijo Saúl, no te preocupes, no te va a pasar nada. No te voy a matar, no te voy a hacer nada. Yo soy, es cierto, yo soy el rey. Pero yo quiero hablar con Samuel. Y le dice, ¿cómo es el aspecto que tú miras? Le dice ella, yo miro a un anciano que viene subiendo, le dijo. Y mire, y la escritura dice que Saúl dice que se acerca y mira también aquella imagen. Y le dice, Samuel le responde, dice la palabra y le dice, ¿por qué me has hecho venir? Le dice Saúl, mira, te he hecho venir porque ya Dios ya no me responde. Voy a la iglesia y ya siento que no me habla nada el Señor. Llego a la iglesia y seco salgo de nuevo. Llego a la iglesia y los hermanos están cantando con todo. Y
Y yo siempre salgo lo mismo. Llego a la iglesia, yo veo que los hermanos están gozando cuando está predicando el pastor, cuando está predicando hermano Mardoqueo, y yo siento como que ese predicador no ora. Es que el problema no era el que estaba predicando, el problema era el rey Saúl, no es usted. Saúl estaba, hermanos, y dice la Biblia que le dijo a Samuel: mira, ¿para qué me has hecho venir si ya Dios ya rompió el reinado tuyo? El reinado tuyo ya no está en tus manos. Él se lo va a dar a otro que está cerca de ti, que tú lo quieres matar, que se llama David. A ese Dios ha escogido. ¿Y sabes qué más te voy a decir? Le dijo: que mañana, cuando te enfrentes a la guerra con los filisteos, ahí te van a matar a tus 3 hijos. Los van a matar y tú también vas a morir en esa batalla. Bueno, desde ese momento Saúl, imagínese, piense usted cómo se sintió. ¿Cómo se sintió Saúl? Su mente, en qué le pasaba, qué le sucedía a él, qué le pasaba en su mente. Si él decía: yo fui levantado como un hombre valiente en Israel, y ahora, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Cómo va a terminar mi victoria? Y dice la Biblia que se enfrentaron, así fue, se enfrentaron en la batalla contra los filisteos. Matan a los 2 hijos, a los 3 hijos de Saúl. Él les pregunta a sus hombres y les dice: ¿cómo están mis hijos? Ellos le dijeron: están muertos ya. Ya no está Jonatán, Ebiú creo que se llamaba. Aquí dice, leamos el 31, el versículo 1 dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisú. Ahí murieron los 3 hijos de David, de Saúl. Y dice la palabra que Saúl, cuando oye que sus hijos ya estaban muertos, imagínense todavía, él queriendo ser un hombre valiente y decirle al pueblo: vamos adelante a la batalla, sigamos peleando. Ya no tenía palabras de aliento para el pueblo. Y dice la Biblia que él lo siguieron los filisteos y lo hirieron, lo dejaron herido. Cuando él lo dejan herido, ya no podía correr, ya no podía seguir. Dijo, todavía estaba vivo él. Y él dice a su escudero, le dice: mira, saca tu espada y matame y quítame la vida antes que vengan los filisteos y ya terminen conmigo. Y dice la Biblia, hermanos, que en ese momento le dice el escudero: no, yo no puedo hacer eso. Mejor que vengan los filisteos y hagan algo y lo maten. Pero yo no puedo matar a mi Señor, el Rey, el ungido de Jehová. Y dice la Biblia, hermanos, que Saúl, dice que no le quedó otra opción. Sacó su espada y se tiró sobre su espada. Y allí murió el rey Saúl. Esa victoria, esa batalla, que era una victoria para el pueblo de Israel, por eso le puse el tema, que se volvió en luto en el monte de Gilboa. Oiga, después de esa batalla, ¿qué pasó? Las trompetas sonaron, no sonaron trompetas de victoria, sino de luto. Cuando ellos, hermanos, los mataron, los llevaron, el verso 11 que leímos, oiga, dice que los cuerpos de ellos, más oyendo los de Jabes, de Galaad, esto que los filisteos hicieron con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche. Oiga el esfuerzo que tuvo. Los hombres de Jabes se daban cuenta que Dios había hecho algo por medio de Saúl, y ellos tenían eso dentro de ellos, que Dios los había librado por medio de la mano de Saúl. Y ellos dijeron: vamos a recompensar en algo. Hoy que ya mataron a Saúl,
vamos a recompensar en algo. Dice que vinieron los hombres valientes, hermanos, y se levantaron y anduvieron toda aquella noche los hombres de Jabes y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí, los hombres de Jabes. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes. Y ayunaron 7 días. La victoria del gran hombre de Dios terminó en un luto en el pueblo de Israel. Y a todos esos hombres que usted lee en la Biblia que no les fue bien, al final, ¿sabe por qué? Hubo un descuido en ellos. ¿Qué podemos aprender entonces nosotros de esto? A veces Dios nos ha dado una responsabilidad a nosotros, hermanos, y si esa responsabilidad nosotros la hacemos como Dios dice, entonces nosotros tendremos triunfo. Pero si entra orgullo, en Saúl entró orgullo, quizás él se descuidó y entró orgullo en él y dijo, bueno, pues yo veo que cuando pongo manos los enfermos son sanados. Yo veo que cuando predico con unción de Dios, y entró quizás el orgullo dentro de él. Y así pudiera ser que en muchos pudiera entrar este orgullo, y ahí el Señor se aparta cuando hay orgullo en el corazón del hombre. Y muchos a veces no crecen en el evangelio porque quieren robarle la gloria a Dios y no quieren darle la gloria a Dios. Y Dios dice, si a este le doy un poquito se arruina, mejor lo tengo así. Dios nos ayude a todos para que tratemos siempre de honrar y bendecir el nombre del Señor. Yo quiero finalizar esta tarde leyendo una lectura, y esto lo sentí en mi corazón de que lo hagamos. Primera de Pedro, capítulo 5. Alabado sea el Señor. Usted puede ver lo que Dios habla a través del apóstol Pedro aquí en esta carta. Y vamos a leer desde el versículo 1. Primera de Pedro, ya nos vamos para los que están aburridos. Primera de Pedro, capítulo 1, ¿lo tiene? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gracia. Igualmente, jóvenes, están sujetos. Oiga cómo el apóstol habla de diferentes cargos que hay dentro de la iglesia. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria
y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie. Con esa lectura lo dejo. Esa victoria que iba a ser para el pueblo de Israel, a través de su rey, se terminó en luto. Miremos nosotros cómo estamos, cada uno mírese cómo está. Si nosotros miramos en nuestra vida que ya no hay gozo, que ya no hay alegría, que ya no sentimos la bendición de Dios, ¿por qué no le decimos a Dios esta tarde que Él perdone esos pecados que hayamos hecho, que no son agradables delante de Él? Y aquí está el Señor para perdonar. Todos nosotros sabemos que Dios es un Dios poderoso y que Él sabe todo de nuestra vida. Oh, gracias, Cordero. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Ese rey que había levantado Dios en Israel, un hombre que le falló a Dios en sus tiempos finales. Comenzó bien él, pero terminó mal. El Señor que nos ayude a todos los que estamos aquí para terminar esta carrera hasta el final con gozo. Terminar este camino hasta el final con victoria. Oh, gloria a su nombre. Ayúdanos, Señor, hasta el día final. Cuando suene esa trompeta, que no vayamos a ser avergonzados. Cuando suene esa trompeta, yo quiero estar, oh Dios mío, saltar como dice el profeta, como becerro de la manada, recibirte en el aire. Oh, gloria al Señor.